¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva entrega de ¿Por qué leer a? Precisamente un esfuerzo de esta Escuela Judicial Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para pues acercarnos a estos llamados clásicos mexicanos con el objeto de leer o releer no solamente su obra, sino también pues sus biografías. Y en esta ocasión, la verdad es que tengo el enorme gusto, el gran placer de darle la bienvenida a la doctora Mariana Durán Márquez. Muy bienvenida, doctora Durán. La doctora Durán lo es doctora en Derecho por la Universidad Panamericana. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, fundadora del proyecto Centro BQ Academia, de Vasco de Quiroga, supongo, Academia y Acción. Es una iniciativa que difunde, rescata y actualiza los ideales jurídicos comunitarios planteados precisamente por Vasco de Quiroga en el siglo XVI en la Nueva España. Doña Mariana Durán es profesora de Historia del Derecho Medieval y del Derecho Moderno y, bueno, tiene una relevante trayectoria como servidora pública en el Poder Judicial de la Federación y actualmente es profesora del UPAEP. Muy bienvenida, querida Mariana, si me lo permites, en esta reunión, insisto, siempre es entre amigos, pero ahora más entre amigas y amigos, para que, pues precisamente por tu cercanía, por tu conocimiento, pues nos puedas compartir comentarios en torno a vida y obra de un personaje que, si bien no podemos considerar hoy en día como mexicano, pues evidentemente la vida y la obra está indisociablemente vinculada con nuestro país y particularmente con el tema de los pueblos originarios en México, en nuestro país, y me refiero precisamente a don Vasco de Quiroga, todo un personaje que reclama pues mayor estudio en nuestro país, no solamente por parte de los historiadores, sino por los abogados y abogadas, como es el caso de Mariana, pues te lo plantearía así, Mariana, antes, y para dar pie a tu exposición, un hombre polifacético, evidentemente se alcanza a apreciar que fue un gran abogado, un gran jurista, que llega a la Nueva España como jurista, no como sacerdote, y que ya en la Nueva España es ordenado sacerdote, pero con un objetivo específico. Pero bueno, tú nos contarás mayor detalle de la vida y sobre todo de la obra de este importante personaje, don Vasco de Quiroga, nacido allá en la profunda Castilla, en España, egresado de Salamanca, en fin. ¿Qué más nos puedes contar, querida doctora Mariana Durán, en torno a este enorme personaje? Bienvenida nuevamente. Muchas gracias, Carlos. De entrada, pues mi agradecimiento por la invitación y, por supuesto, pues al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por conducto de la escuela. Estoy realmente pues muy, muy complacida de este ejercicio de retomar a estos clásicos para leer, ¿no? Nosotros como abogados y de manera pues generalizada, la comprensión, el entendimiento y el conocimiento de estas figuras. Y bueno, Vasco de Quiroga representa justamente uno de esos personajes emblemáticos que yo te diría cambiaron, modificaron, hicieron, lucharon todo lo que estuvo a su alcance para consolidar gran parte de lo que nosotros ahora tenemos dentro de nuestro sistema jurídico. En particular lo que mencionabas, y que eso es muy importante, pues el tema de la libertad del indígena, ¿no? Si nosotros nos situamos en el contexto histórico en el que Vasco de Quiroga llega a la Nueva España, a lo que fue la Gran Tenochtitlán, él llega aproximadamente 11, 13 años después de la caída de la Gran Tenochtitlán en 1519. Y recordemos, bueno, que los viajes que hacían
los europeos para cruzar el Atlántico, llegar a América, pues bueno, no eran fáciles, ¿no? Había muchas enfermedades de por medio, muchas vicisitudes, hervir el arroz con agua de mar, muchas condiciones, ¿no? Que condicionaban justamente pues la trayectoria, el tiempo y poder llegar a buen puerto. Vasco de Quiroga es nombrado en 1530 como oidor de la segunda gran audiencia de la Nueva España. Y el contexto de su nombramiento pues se da justamente porque en 1528 había llegado una primera audiencia a poder pues vigilar todas las acciones, todo lo que Hernán Cortés había pues realizado en nombre de la corona, en nombre de sus majestades, se siguen perpetuando ciertos abusos, ciertas condiciones desfavorables para las personas que a la llegada de los castellanos, pues ya vivían aquí, es decir, pues los indígenas, ¿no? Las personas naturales de esta América. Entonces, Vasco de Quiroga, si bien es nombrado en 1530, él llega aproximadamente en 1532, desembarca en Veracruz, ustedes, bueno, o los que nos escuchen me van a preguntar, bueno, ¿y qué quiere decir que era un oidor, no? ¿Qué es esa gran audiencia? Bueno, pues la audiencia justamente era el órgano supremo de justicia, el más alto tribunal de la corona española en la Nueva España, ¿no? Que les decía, la primera audiencia llega en 1528, la segunda audiencia en la que es nombrado Vasco de Quiroga, si bien es nombrada en 1530, pues llega aproximadamente en 1532, ¿no? Por lo general estas audiencias pues estaban conformadas entre 7, 10 miembros, a quienes se les denominaba oidores, y pues justamente el nombre de oidor corresponde a este juez, a este miembro de la Real Audiencia, que su nombre proviene pues de la obligación que tenían de oír, de escuchar a las partes en un proceso judicial. Partiendo, pues bueno, de este contexto general de cómo este Vasco llega aquí, lo que tú decías, pues un castellano profundo nacido en Madrigal de las Altas Torres, en donde también nació Isabel la Católica, llega aquí en calidad de civil, en calidad de juez, ¿no? Porque la mayoría de las personas asocia la figura de Vasco de Quiroga a este primer obispo de Michoacán, ¿no? Y sobre todo en Michoacán, pues justamente se le tiene, pues es muy conocido, se le tiene, te iba a decir mucho culto, pero no es correcto decir eso, porque bueno, ahora sí estamos en una causa de beatificación, que el año pasado, no es cierto, antepasado, en el 2020, con el tema de la pandemia estoy un poco desfasada de años, bueno, ya se le podía nombrar venerable, su causa ya va caminando, digamos, para los altares, pero él llega como un juez, ¿no? Si nosotros entendemos un poco el contexto desde el Perdón, punto de perdón, vista, perdón, perdóname. Mariana. Lo que nos acabas de referir implica que estamos en camino de pasar de nombrarlo como se nombra en Michoacán a Tabasco, Ujú. a, no en lo inmediato, pero estamos en camino a que se convierta en un santo de la Iglesia Católica. Es correcto. La causa de beatificación primero va a ser beato, ahorita es venerable, que fue lo que se nombró en 2020, en diciembre de 2020, como venerable Vasco de Quiroga, que quiere decir que va a pasar posteriormente a una causa de que sea beato y posteriormente ya canonizado cuando se le puede nombrar como santo. Pero propiamente todo este proceso pues también lleva una cuestión de tipo sí teológico, pero también doctrinal. Y gran parte de la doctrina que en el Vaticano, que en la causa de los santos se ha conocido de Vasco de Quiroga, para poder evidenciar la labor que él hizo en su momento, está vinculada a la causa indígena, a la causa de los indios, de la libertad, de cómo luchó a favor de los naturales. Y el contexto es este: Vasco de Quiroga, si llega como juez, pero
Vasco de Quiroga también era abogado, ¿no? ¿Qué tipo de abogado era Vasco de Quiroga? Bueno, él era licenciado en Derecho Canónico por la Universidad de Salamanca, ¿no? Las personas me van a decir, pero ¿cómo? ¿Cómo es esto? Bueno, en la génesis de la universidad medieval, recordemos la fundación de la Universidad de Bolonia en el siglo XI, que es justamente este antecedente, esta tradición de la universidad en la que estudia Vasco de Quiroga ya en el siglo XVI, se estudiaba el derecho común, el ius comune, este derecho integrado tanto por el ius civile, recordemos estos cinco libros que surgen a partir de la recomposición que se hace a la compilación que hace Justiniano en el siglo VI, que se recupera en la Edad Media, se trae ahora a las universidades pues fundacionales europeas, en el caso particular Bolonia, si nosotros volvemos a leer nuestras clases de Derecho Romano, pues Irnerio y los cuatro grandes juristas, bueno. Ahí en Bolonia justamente, pues esta reconstrucción que se hace de Justiniano integra paulatinamente estos 5 libros de el derecho civil, del ius civile, que integran por una primera rama el ius comune, que se estudiaba en las universidades medievales. ¿Y cuál era la otra gran rama? Pues precisamente el derecho canonici, o el derecho canónico, como el derecho canónico, que el derecho canónico está conformado por 6 libros, perdóname, que son de larga duración. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el siglo XI y aproximadamente hasta el siglo XV se conforma, se logran integrar estos 6 libros del derecho canónico. Sobre esta lógica, pues existía una figura que se llamaba el utrumque ius, que en la traducción literal quiere decir que es el uno y el otro derecho. Entonces, yo podía acceder a la universidad desde el siglo XI, Vasco de Quiroga lo hizo en el siglo XVI, insisto, y podía licenciarme o en Derecho Canónico o en Derecho Civil. Vasco de Quiroga decidió licenciarse en Derecho Civil. Para esto, bueno, él pasó un proceso en el que primero se hizo bachiller, después se licenció y el siguiente paso era doctorarse, ¿no? Que era propiamente integrar o ser parte del colegio de doctores. Vasco de Quiroga fue licenciado únicamente, ¿no? Pero fue licenciado justamente, pues, en Derecho Canónico. ¿Qué es lo que pasa con estos conocimientos jurídicos que Vasco de Quiroga tiene? Bueno, ya les decía, él llega en 1532, pero desde 1530 ya se había dictado una real cédula por parte de Carlos V, bueno, Carlos I de España, Carlos V de Alemania, Carlos Rey Emperador, en la que se establecía la prohibición de la esclavitud. La gran tarea que traía consigo la audiencia con la que llega Vasco de Quiroga es abolir la esclavitud, prohibir la esclavitud, hacer valer este documento real, que por supuesto tenía efectos jurídicos, era emitido por el rey, para prohibir la esclavitud de los indígenas, que hasta ese momento pues era legal, era permitida en sus dos modalidades, tanto de guerra como de rescate, ¿no? Para que lo tengan claro, ¿cuál era el supuesto de la esclavitud por guerra? Bueno, pues establecía que cualquier indígena que fuera prendido en combate, aboliendo este tema, pues, un tanto sí de la evangelización que la corona desde el testamento, con todas las bulas alejandrinas, el testamento de Isabel la Católica, las bulas alejandrinas, se tenía o estaba previsto que se hiciera en estos territorios americanos, el tema de la evangelización. Cualquier indígena que fuera prendido en combate era propiedad de la corona. Y la corona, a su vez, tenía la facultad de poderlos vender a los conquistadores. Esa era la esclavitud por guerra. La esclavitud por rescate consistía en poder hacer esclavos a los indígenas que servían a su vez a otros indígenas a la llegada de los españoles. Y que este es un elemento muy importante. ¿Por qué? Porque años más tarde, pues a consecuencia de todas las quejas que los españoles radicados en la Nueva España, que vieron mermados sus intereses económicos, sus intereses personales por esta real audiencia que prohibía la esclavitud, Carlos V vuelve a emitir otra real cédula en 1534 en la que autoriza de nueva cuenta la esclavitud por guerra justa, ¿no?
¿Qué quiere decir esto? Bueno, que los indígenas que fueran aprendidos podían ser esclavos, podían considerarse habidos en buena guerra. Esta situación, ¿qué es lo que provoca en Vasco de Quiroga? Oigan, pues yo llegué con un propósito, a abolir la esclavitud. Él en su información en derecho, que justamente es el documento jurídico, yo te diría, más relevante para hablar de él, para leerlo, para comprenderlo, él nos dice, oigan, le dice a la audiencia y al Consejo de Indias, oigan, pero están viendo cómo están viviendo los indígenas. Yo ya les di noticia que ellos son buenos, están admitiendo la religión, tienen ciertos vicios, pero bueno, se están erradicando, pero ya no podemos seguirlos tratando así, ¿no? Vasco de Quiroga, en la información en derecho, que así se llama ese texto, así se llama ese tratado que él hace, pues justamente es una integración tanto de tipo doctrinal como de tipo legal, que sale a la luz en el año de 1535, un año después aproximadamente que se emite la última cédula que vuelve a permitir la esclavitud. Pero, ¿qué hace Vasco de Quiroga? Bueno, utiliza autores clasiquísimos como Luciano de Samosata y sus Saturnales, a Tomás Bio de Cayetano, a Jan Gerson y al famosísimo Tomás Moro, ¿no? Y por el lado legal, pues recobra todos estos conocimientos que ya había adquirido en su formación de jurista en la universidad y reconfigura este derecho romano clásico citando autores como Gallo, como Paulo, como Teodosio I. Todo esto con qué finalidad? Bueno, tener argumentos que él desarrolla en esa información en derecho en contra de la esclavitud de los indígenas y encontrar una manera también de que fueran libres y de que fueran reconocidos por el ordenamiento jurídico. Que nosotros, si tratamos de entender el contexto jurídico de cómo los españoles decían hacer esclavos a los indígenas es completamente legal, pues tenemos que entender de entrada que la figura de la esclavitud, que se adopta por la Hispania, posteriormente, bueno, por los reinos de la península ibérica, Castilla y Aragón, es del derecho romano. La esclavitud en el derecho romano estaba reconocida por el derecho de gentes aplicable únicamente en dos supuestos. La esclavitud por captura bélica, generadora de cautividad, y el haber nacido esclavo. Sobre esta lógica, pues, ¿qué es lo que hace Vasco de Quiroga en su información en derecho? Recupera ese derecho de gentes. Y nos dice, retomando a Gallo en las instituciones, que el derecho de gentes es el derecho que la razón natural establece entre todos los hombres y se observa de manera uniforme entre todos los pueblos y que decir derecho de gentes, hablar de derecho de gentes, es como si dijéramos que es el derecho que se usa en todas las naciones, ¿no? Cita Gallo en las instituciones respecto a este concepto del derecho de gentes, que a su vez era pues la vinculación jurídica que los españoles utilizaban para decir es completamente legal que nosotros hagamos esclavos a los indígenas, insisto, partiendo de este supuesto de la captura bélica generadora de cautividad. Y a partir de lo que dices, Mariana, me surge una inquietud, porque tengo la impresión de que al margen de que Vasco de Quiroga era un muy buen abogado, de que se desempeñó como juez máximo o integrante del órgano de justicia máximo en la naciente Nueva España, fue también un sujeto muy práctico. A ver, tengo noticia, por ejemplo, de que quien funda nuestra Santa Fe aquí en la Ciudad de México, pero también la Santa Fe de la Laguna en ¿Sí? Michoacán, es Vasco de Quiroga, pero además las funda con su propio dinero, pero son pueblos hospital o pueblos hospitales. ¿Qué significa que eran pueblos hospitales y cómo se relaciona con esto que escribe? Bueno, estas ideas que tiene Vasco de Quiroga, que plasma en Información en Derecho, y sobre todo relacionándolas
con estos autores clásicos que tú mencionas, que influyeron en las ideas de Vasco de Quiroga. ¿Cómo se vincula todo esto? Un hombre estudioso, con muy buenas bases sólidas de derecho, pero también un hombre práctico. ¿Cómo es Claro, esto? completamente. Si tú te das cuenta lo que les he relatado, Vasco de Quiroga nos está diciendo, yo quiero que estas personas sean libres. Yo estoy buscando que se configure jurídicamente a un hombre libre, a un sujeto libre. Pero ¿qué pasaba en la Edad Media? ¿Qué pasaba con esta estructura jurídica? Bueno, la titularidad de los derechos del individuo estaba condicionada a la unidad de medida del orden en la cultura jurídica medieval, representada por un sujeto necesariamente colectivo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estamos hablando de una concepción corporativa de la sociedad como un rasgo constitutivo de la misma. Es decir, la idea de comunidad estaba primando sobre la del individuo. El hombre por sí mismo era considerado como un mero soporte físico, solo carne, solo existía y solo pertenecía en tanto fuera parte de un agregado colectivo. Es decir, hablando en términos jurídicos, la concepción subjetiva de cada individuo frente al derecho dependía de la adscripción o pertenencia colectiva que ostentaba. Y esa es la importancia desde el punto de vista de la información en derecho, con todos estos argumentos que Vasco de Quiroga te está diciendo, no puedes hacerlos esclavos. Ellos son hombres libres porque conforme al derecho de gentes no se debe permitir por una vía lo que se está negando por otra, ni hacerse fraude a la ley ni a la libertad de estas personas, ¿no? Él les dice, el término que ustedes están ocupando para dominar, para ser esclavos, es un término usurpado, es un término corrompido, un medio de esclavitud falso, un medio de esclavitud corrupto. ¿Cómo es que lo vincula a los pueblos hospitales de Santa Fe? Que ese es justamente el tema relevante, digamos, partiendo de este supuesto. Como yo en lo individual no era reconocido por el derecho. ¿Por qué? Porque tenía que ser parte de un colectivo, como sucedió en su momento con las jurisdicciones, con la propia universidad medieval, ¿no? Una jurisdicción especial porque yo soy parte de un colectivo, yo soy parte de una corporación, que justamente pues, el término universitas, si bien ahora lo vemos mucho en escudos universitarios, pues hace referencia a una corporación. La universitas, en términos ya traducidos, se refiere a corporación. Bueno, partiendo de esta idea, pues el pueblo hospital de Santa Fe se conforma como una universitas, como una corporación que reunía absolutamente todos los requisitos de ser un conjunto de personas reunidas con un fin lícito y reconocidas por una autoridad, ¿no? Entonces, lo que bien mencionas, pues Vasco de Quiroga comienza a comprar de su propio peculio, de su propio dinero, de su propia bolsa, terrenos. Terrenos en la actual zona que conocemos como Santa Fe, en la Ciudad de México, ahora con esos edificios altísimos, esta avenida Vasco de Quiroga, que lleva su nombre justamente, que funda en el año de 1533, a su llegada, y en el año de 1535 funda el pueblo hospital de la región de Michoacán, ¿no? Que es importante decirlo, ambos pueblos al día de hoy existen. Si bien ya no tienen esa dimensión, porque propiamente el pueblo hospital de Santa Fe en México, que se le llamaba Santa Fe de los Altos, nosotros todavía podemos ir a Santa Fe entre la calle Pólvora y Avenida Vasco de Quiroga y ahí está una estatua, ¿no? De Vasco. Pero en la Avenida Vasco de Quiroga es larguísima, llega hasta, pues bueno, ya casi para subir a la supervía, a toda esta parte, ¿no? Todo eso propiamente era el pueblo hospital de Santa Fe. Si nosotros vamos a la región de Michoacán, bueno, pues a las orillas del lago de Pátzcuaro, a 20 kilómetros sobre la carretera, cuando tú sales de Pátzcuaro, encuentras el pueblo hospital. Todavía ese pueblo está mejor conservado. Los comunitarios, los hospitalarios que siguen viviendo ahí, siguen rigiendo su vida en función a las costumbres.
pues que se establecieron en su momento por sus antepasados cuando llegaron con Vasco de Quiroga a fundar el pueblo. Tú encuentras las calles así perfectamente delineadas, y una calle se llama Utopía y otra calle se llama Tomás Moro y otra calle, y siguen manteniendo la iglesia, el casco perfectamente bien. Pues bueno, congregar a las personas, reunirlas, ya siendo denominadas libres, pues ¿en qué situación las ponía? De entrada, que iban a ser personas sí libres, pero que iban a ser reconocidas por el ordenamiento jurídico. Y al ser reconocidas, pues podían gozar de derechos. Y Vasco de Quiroga no solamente se queda en eso. El segundo documento que es muy valioso explorar, leer, estudiar, pues son justamente las reglas y ordenanzas para los pueblos hospitales de Santa Fe, que fueron escritas por Vasco de Quiroga, dadas por Vasco de Quiroga. ¿Y qué es este documento? Pues es el ordenamiento jurídico que dio unidad, que dio integración a los pueblos, pero que además rigió toda su vida diaria. Estipuló sus autoridades al interior del pueblo, cómo se iban a sustentar, el tema de la siembra, el tema de conflictos que surgieran entre los propios habitantes, cómo se iban a construir las casas. Y esto, bueno, al final del día, si nosotros hacemos un análisis muy exhaustivo de las reglas ordenanzas, pues podemos ver que se establece el régimen de propiedad del suelo, ¿no? La organización urbana, elementos como el derecho al trabajo. Se marcaban las jornadas laborales y los tipos de trabajos que podían hacer hombres o mujeres, dependiendo pues de sus capacidades físicas, durante cuántas horas, cuáles eran los días de descanso, el derecho a la recreación, por ejemplo, el derecho a la familia, cómo se constituían las familias, cómo se casaban, a partir de qué edad, en dónde podían ir a vivir, el derecho a la alimentación. Siempre se previó ahí en las reglas y ordenanzas cuándo tenían que sembrar. De esa siembra, cuánto tenían que guardar para épocas de sequía, de heladas, de eso cuánto tenían que donar a los pobres, de eso cuánto tenían que salir a vender para subsidiar la vida del pueblo. El tema del vestido, cómo tenían que ir vestidas las mujeres casadas, cómo tenían que ir vestidos los hombres casados, las mujeres solteras, los hombres solteros, el tema también a cierto punto pues de generar una igualdad, ¿no? Como un suelo firme a partir del que todos aquí nacemos y estamos y nos consolidamos y vivimos y nos respetamos. Las personas que violaran estas reglas y ordenanzas salían, no podían estar dentro del pueblo. Tú me preguntabas el tema de la hospitalidad. Propiamente, o del término hospital, bueno, pues refiere a la hospitalidad. Y si en efecto dentro del pueblo había una sección que operaba con fines, pues, de derecho a la salud, se les daba atención, y no solamente a los hospitalarios, no solamente a los miembros del pueblo, a cualquier peregrino, a cualquier mujer, a cualquier persona que pasara por ahí que lo necesitara, se le iba a atender, y dentro de las ordenanzas también está establecido qué tipo de medicamentos, quién tenía que estar a cargo, si un boticario, si una persona de cuidados especiales. Se dividía, estaba previsto dividir a los enfermos de enfermedades contagiosas y a los enfermos que no tenían enfermedades contagiosas, darles alimento. Entonces, sí está vinculado, por supuesto, un tema de hospitalidad, sí había un hospital propiamente ahí, pero también había un elemento de la mixta policía que nos plantea Vasco de Quiroga, a su vez en la información en derecho, que nos dice, hablando desde un punto de vista pues, como muy latino, ¿no? Muy esencial, de decir, a las personas las tenemos que tratar desde dos puntos de vista, o ver desde dos puntos de vista, y a partir de ahí generar más para que tengan nutrido tanto el cuerpo como el espíritu. Por eso se hablaba de una mixta policía, ¿no? O sea, estamos hablando de que sí es importante que yo te nutra con alimento de calidad, pero al mismo tiempo un tema espiritual, en algo en lo que tú creas. Y pues dentro de los pueblos también existían las iglesias. Realmente Vasco de Quiroga, que era algo que comentabas al principio, llega a Michoacán porque, bueno, sabemos, había
pues condiciones desfavorables respecto al entendimiento que se tuvo con la primera audiencia y los propios Catonzi en Michoacán, ¿no? Todo este tema que le mataron al hijo, etc. Bueno, van, se inconforman ante la audiencia, que Vasco de Quiroga, siendo oidor, pues conoce ese caso, pero ¿qué pasa? Los propios oidores le dicen, ¿sabes qué? Ve de comisionado a Michoacán, al reino de Michoacán, ve qué está pasando ahí, ¿no? Entonces, pues cuando él llega, pues hace varias visitas a lo largo de los años entre 1532 y 1535, y pues se da cuenta que pues también eran personas que estaban desfavorecidas, que estaban pues en condiciones vulnerables, que él comienza a generar pues un tema de escucha, de propiamente como un juicio sumario, casi casi, de sentar a los grandes pues élites indígenas para que lo ayudaran a interpretar lo que las personas que venían a él a pedirle justicia, él lo entendiera, él supiera y hubiera como una traducción, un tema pues de interpretación, ¿no? Que todavía no es sacerdote en ese momento, todavía no es jerarca de Todavía, la iglesia. él todavía no es sacerdote, ¿qué es lo que pasa? Él se hace una persona muy querida, de ahí que se le llame el tata, ¿no? El papá, el tata, ¿no? Eh, Al ver la corona, que bueno, el real patronato, propiamente esta figura en el que pues, la iglesia, si bien pues tiene esta facultad de enviar, de designar pues jerarcas, ¿no? Obispos, sacerdotes, dentro de la estructura eclesiástica, también es cierto que la corona, pues, subsidiaba a cierto punto, pues, la empresa, digamos, como se denomina en términos jurídicos, la empresa de evangelización, ¿no? Entonces, al darse cuenta la corona que Vasco de Quiroga es una persona, pues, muy querida por el pueblo de los michoacanos, pues, decide, nombrarlo obispo, ¿no? Curiosamente, por lo que decías, ¿no? Él era un civil, un juez, un mortal, ¿no? Como lo diríamos comúnmente, y ahora representaba una figura importantísima desde el punto de vista eclesiástico y que creo que ese es el papel con el que más se le vincula, ¿no? Ser el primer obispo de Michoacán. Pero cuando él llega en 1536 como obispo de Michoacán, como el primer obispo, él ya había hecho todas estas cuestiones que ya te platiqué antes, o sea, él ya había generado, puesto una huella importante en la concepción que los propios europeos tenían respecto a los indígenas y a los derechos que se les tenía que respetar y al tipo de actitudes que se tenía que tener respecto a ellos, simplemente de respeto, de libertad, de yo no te hago lo que no quiero que me hagas, ¿no? Entonces, pues, grosso modo, pues ese es el contexto. Vasco de Quiroga, pues bueno, muere en Pátzcuaro, bueno, en el pueblo, porque él seguía viviendo ahí, de hecho se conserva aún como la habitación que se presume utilizaba Vasco de Quiroga en el pueblo hospital en Michoacán. Él muere, como no se tiene una fecha cierta de su nacimiento y aún se sigue pues investigando eso porque muchos autores refieren que fue un año, otros que fue en otro. De lo único que pues sí se tiene certeza es que muere en 1565. Eh, pues se tiene pues duda, ¿no? Si realmente él murió a los 95 años o murió a los 90 o murió a los 85 o a qué edad murió, pero lo cierto es que él murió aquí en tierras mexicanas y que sus restos pues justamente se conservan en Michoacán, ¿no? Y cuenta una leyenda, ¿no? Que hubo una disputa que en el momento la actual iglesia que se tiene en Pátzcuaro, en algún momento pues fue ocupada por los jesuitas. Entonces se dice que en algún momento, eh, cuando ya la ciudad propiamente, porque recordemos que
Vasco de Quiroga, cuando llega de obispo a Michoacán, la sede propiamente está en Tzintzuntzan y él la Ujú. muda a Pátzcuaro. Pero después viene un conflicto en donde la sede pues se va a Morelia. Para ese Ujú. momento pues Vasco de Quiroga ya no está con nosotros, ya está muerto, pero los restos que estaban en Pátzcuaro se quieren mudar a la Nueva Mitra, ¿no? A la ciudad de Morelia, y los pobladores, la leyenda dice, pues que salieron con antorchas a defender los restos de Vasco de Quiroga porque él tenía que permanecer ahí, ¿no? En Pátzcuaro, porque ese era su lugar, él había muerto ahí y él además pues estaba protegido por todos los pobladores que pues le tienen muchísima veneración y muchísimo pues fe, te diría, ¿no? Si tú vas un 14 de marzo a ver el aniversario luctuoso en Pátzcuaro, pues tú vas a ver que salen los indígenas con las flores, haciendo una peregrinación, aventando pues incienso y hierbas, en veneración a este protector de indígenas, ¿no? Este Tata Vasco que ellos reconocen. Doctora Mariana Durán, sin duda, no solamente una exposición brillante, sino apasionada, porque se nota el conocimiento, el gusto y la pasión que se le pone a la exposición pues, de este personaje, un hombre que sin duda tenemos que releer o leer, cuya obra construyó o cuya obra se dio o escribió antes de ser propiamente jerarca de la iglesia, que lo fue por la circunstancia particular y que sin duda, como buen abogado, lo que propone es una defensa jurídica del indígena y lo que propone también son pues las constituciones de estos pueblos hospitales de la Santa Fe y pues simplemente para cerrar siempre esta invitación que le hacemos a quienes nos ven, nos escuchan, ¿cómo podríamos cerrar, Mariana? ¿Por qué leer hoy la obra de Vasco de Quiroga? Bueno, después de todos los antecedentes, pues jurídicos, que esto está muy puesto en razón, Carlos. Vasco de Quiroga no se guía por un tema sentimental, por un tema. Él se va a la practicidad de lo que la norma me está diciendo. Y a ti te está diciendo que no puedes hacer esclavos a alguien que no entra dentro del contexto de esclavo. Los, las aportaciones jurídicas, las aportaciones sociales y las implicaciones que tiene su legado. Por supuesto, tienen que ser investigados sus escritos por más personas, pero también las nuevas generaciones tienen que conocer quiénes son estos personajes, porque esto está vinculado, pues, a un tema también de difundir su gran labor. Yo estoy convencida que no muere aquello que sigue transmitiendo conocimiento. Y Vasco de Quiroga es justamente el ejemplo de un hombre, de un abogado, de un juez, de un oidor, que él también fue juez de residencia en África antes de llegar a América. Y ahora vinculado, que insisto, es la figura que más se relaciona con Vasco de un obispo, ¿no? Pero al final del día de un hombre de derecho que, si retomamos la lectura de estos textos que les he mencionado, estoy segura que dentro del contexto actual que nosotros vivimos, en el que también tenemos una deuda histórica grandísima con las personas pues más desprotegidas, más vulnerables, los indígenas. La deuda sigue ahí y ahora nos toca a nosotros resolverla, ¿no? Y contar con este tipo de antecedentes me parece pues un camino en el que el túnel va encontrando la luz y que nos toca a nosotros plantearlo, ¿no? También como abogados desde un punto de vista ya pragmático, que se vea plasmado en la realidad de las personas, ¿no? Entonces, pues los invitamos a que lean, a que estudien a Vasco de Quiroga. Afortunadamente ahora pues ya hay más posibilidades de poder googlear y encontrar sus escritos,
libros. Yo recuerdo que en su momento, cuando yo estudiaba Vasco de Quiroga, cuando lo empecé a estudiar hace 15 años, los libros más recientes que había de él eran del año 70, de 1971, con Silvio Zavala, y después otros libros de 1990 y tantos. Y realmente, bueno, ahora tenemos una posibilidad muchísimo más amplia de acceder a este tipo de personajes, a este tipo de conocimiento, y que siempre también el abogado pues está identificado con un tema de ser culto, ¿no? Lo que les decía, desde la época medieval se está asociado a este jurista que es culto, que conoce, que sabe. Y muchas veces, aunque la historia del derecho es ahí como mal vista, pues dentro de la formación integral de los juristas, pues es necesaria también, ¿no? Entonces, pues agradezco muchísimo la invitación y sobre todo pues retomar estos temas que, insisto, hasta hace algunos años seguían olvidados y que espero que ahora con el tema de la beatificación pues se puedan también retomar, ¿no? Sean foco de atención pública. Sin duda. Y bueno, precisamente ahondando en este tema de los estudios recientes, pues ¿por qué no mencionar precisamente tu libro, querida Mariana, Vasco de Quiroga, La defensa del indio en la Nueva España? Eh, Sin duda, la exposición que has hecho nos queda claro que es un libro de consulta obligada y por supuesto también aquellas viejas ediciones de información en derecho, me encontré también yo esta de Carlos anotada Herrajón. por Carlos Herrejón en una Ujú. edición de aquellas muy baratas que lanzó la SEP precisamente en los años 80. Información en derecho, sí, sin duda. Luego son textos y personajes que son conocidos solamente por ciertas personas, pero que no por poca difusión dejan de ser precisamente esto que llamamos hoy nuestros clásicos. Don Vasco no puede ser un mexicano porque el concepto no existía, pero sin duda es Claro. fundamental, es uno de nuestros clásicos, no porque sea mexicano, sino porque los mexicanos, me parece, tenemos que leerlo. Te agradezco muchísimo esta oportunidad de escucharte y agradezco a todas las personas que nos siguen por este canal de YouTube de esta Escuela Judicial Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, su presencia, su asistencia y sobre todo, pues su paciencia para desahogar estas actividades académicas de esta escuela. Muchísimas gracias, doctora Mariana Durán Márquez. Un placer escucharte. A todas, a todos quienes nos han seguido en esta ocasión, muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego.